¿no? ¿Cómo le va? Está Luis Petri con nosotros. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Cómo Muy bien. va? Ahora diputado, Nico. Ahora diputado. Fue ministro hasta hace muy Exactamente. poquito. Sí. ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, claramente defienden sus cajas. El sindicalismo en la República Argentina hace mucho tiempo que dejó de defender a los trabajadores. No les importa, porque si les importaran a los trabajadores, deberían estar peleando por todos aquellos trabajadores que hoy no están registrados, que no están en el sistema. Sí. Pensemos que tenemos un mercado laboral registrado que está congelado desde hace más de 15 años, con apenas más de 6 millones de trabajadores, pero tenemos 43% de los trabajadores que no están registrados, que no tienen aportes provisionales, que no tienen ART, que no tienen ningún tipo de derecho. Y sobre esos trabajadores no se acuerdan. De lo que sí se acuerdan son de sus cajas, como yo le decía, y defienden un mercado laboral que hoy no existe. Yo lo grafico de la siguiente manera. Defienden a las industrias que producen máquinas de escribir y defienden a los comercios que tienen Blockbuster en la República Argentina, que tienen videoclub. Ya no existen más. Lo único que creció en los últimos 20 años en la República Argentina, y por eso es imprescindible que sancionemos una modernización laboral, es el empleo público. Pensemos que en el año 2000 habían 2.400.000 empleados públicos y en el 2024 había más de 3.400.000. Sí. Digo, desde el 10 de diciembre bajaron los empleados públicos a nivel nacional, más de 60.000 empleados públicos menos. Hemos achicado el tamaño del Estado. Es imprescindible que se baje a nivel provincial y a nivel municipal. Crecieron los planes y creció el empleo en negro. Por eso es imprescindible generar una reforma laboral para garantizar que todos los que están afuera del mercado laboral ingresen. ¿No tiene miedo que los cranchen después, como dijo Pablo No, Moyano? para nada, porque estamos pensando en todos aquellos jóvenes que se quieren insertar al mercado laboral, que quieren tener su primer empleo. Estamos pensando en todos aquellos que hoy no están en el sistema y que quieren ingresar al sistema y que producto de sindicalistas como esto hace más de 20 años que no pueden hacerlo. Mire esto, Paco Manrique dijo que el gobierno se tiene que ir ¿cuánto antes? Escúchelo. El ministro de Economía fue a la bulla, no se le cayó la palabra industria en la boca. Así que lo único que se puede esperar de este gobierno es que termine. No tenemos otra. Y no, la industria la vamos a pasar muy mal en todos los sectores. La gran industria que siguió con estos tipos es la industria del juicio. La Unión de Aseguradoras de Riesgo de Trabajo sacó un informe que es elocuente. Argentina tiene cada 10.000 trabajadores 130 juicios por ART, por aseguradoras de riesgo de trabajo. Chile tiene 5, España tiene 8 juicios cada 10.000 trabajadores. Estamos hablando de que con mejor nivel de prestación la República Argentina y con igual cantidad de siniestralidad, con igual cantidad de muertos por accidentes laborales en la República Argentina, tenemos 2.220% de más juicios laborales por ART. Cuando usted dice defienden las cajas, ¿qué significa? Bueno, son los aportes de todos aquellos trabajadores que voluntaria o involuntariamente están obligados a sostener el sistema sindical en la República Argentina. Porque no solamente aquellos que se deciden voluntariamente afiliar al sindicato, sino que también se les descuenta solidariamente a aquellos que deciden no ser parte ¿Pero del esa plata sindicato. se la quedan los sindicalistas? Pero por supuesto, se la quedan los sindicatos y son las grandes cajas junto con los aportes que se les hacen a las obras sociales de los sindicatos para que después, en muchos de los casos, terminen puenteando con prepagas para que terminen aportando los servicios, con lo cual pasan a ser en muchos de los casos verdaderos intermediadores en lugar de ¿Qué cambia, prestar los Petri, servicios. si sale la reforma laboral? ¿Qué Bueno, cambia? Cambia muchísimo. A ver, ¿se va a generar más empleo? Sí, Porque claro. hay mucho miedo a la pérdida de empleo. Pero claro que sí, pero claro que sí, se está generando empleo, se va a seguir generando empleo, la economía argentina va a crecer el 5% por lo menos en el 2026. Es el dato ayer que decía... Estamos Claro, haciendo, y fíjense las medidas, que decía Milei, ¿no? pero claro, pero fíjense las medidas. Hoy el acuerdo comercial con Estados Unidos, que supone, entre otras cosas, 1.000 millones de dólares más en exportaciones, que va a permitir, es un acuerdo histórico el que celebramos hoy, y que va a tener implicancias en el mundo del trabajo, y va a tener implicancias en las inversiones. Digo, estamos hablando del fortalecimiento de las relaciones, de una verdadera alianza geopolítica donde la República Argentina se posiciona como el principal socio hemisférico en el hemisferio sur de Estados Unidos, producto de la gran relación entre Donald Trump y Javier Milei. Digo, esto es inédito para el país y esto tiene consecuencias
comerciales, pero también tiene consecuencias laborales. Cuando hablamos de 10.000 toneladas de ganado bovino que van a ingresar a Estados Unidos, digo, y cuando hablamos de inversiones que van a venir de Estados Unidos... Esto es a propósito del acuerdo que se anunció Por supuesto, o 1.600 productos argentinos que van a poder ingresar a los Estados Unidos. Digo, estamos hablando de una Argentina que crece, una Argentina que aumenta sus exportaciones y está 12% por encima de las importaciones en el 2025. Una Argentina que se desendeuda en más de 50.000 millones de dólares. Una Argentina que baja la pobreza. Hoy se conocía, Sandra Petovelo lo comunicaba. Hay cosas que están mal. La Igual, ¿no? pobreza del 26,9%. Veníamos de una pobreza del 57%. Nos habían dejado una Argentina en llamas. Y hoy estamos recuperando esa Argentina y le estamos levantando. Y le estamos levantando sin muletas, ni fuegos artificiales, ni maquillaje. Le estamos levantando producto de que hay equilibrio fiscal, que hay superávit, que hay un achicamiento del Estado, que hay una rebaja en la carga impositiva y que estamos resolviendo los problemas estructurales que no se discutían en la Argentina. ¿Van a cobrar sobornos para votar? Una locura, una locura. Él lo dice Hugo Es Moyano. una locura. Es una... ¿Sobornos a cambio de la reforma de Lo dice Hugo Moyano. Lo dijeron en el 2000, digo, es una locura Pero lo que escuchemos están a Hugo diciendo. Moyano. Bueno, repiten la fórmula. Ahora, la pregunta es qué hicieron en todo este tiempo Pero escuchemos para a Hugo defender a los Moyano trabajadores. Sí, por supuesto. que lanza esta nueva acusación. Hugo, ahora, ¿qué opina de...? Son muchos los gobernadores, inclusive del PJ, que están avalando, como se avaló el presupuesto, en este caso esta reforma laboral, que van a Casa Rosada, que hablan con Santilli y demás. ¿Qué opinión te merece eso? Espero que no revivan la Banelco. Que me tocó vivirla a mí, me tocó discutirla a mí. Era muy... en esa época era muy difícil porque ellos, lo dijo el gobernador de ese entonces, que como ellos tenían en mayoría en diputados, iban a sacar la ley. Le digo, sí, pero nosotros tenemos mayoría de senadores. Para los senadores tengo la Banelco. Espero que no ocurra lo menos este año. Y la verdad, fíjense una cosa, tenemos trabajadores, y tuvimos durante mucho tiempo, trabajadores registrados pobres en la República Argentina. Tuvimos. Tenemos. Y tuvimos. Ahora están por encima de la canasta básica y por lo tanto no están de la canasta alimentaria. Pero sindicalistas ricos y eternizados en el poder, millonarios, sindicalistas que pasaron a estar del otro lado del mostrador, a ser empresarios, Los Moyano exitosos empresarios que se dedicaban polirrubros, ¿no? Hasta con aviones. Entonces, digo, ese es el sindicalismo argentino que claramente le pone un tapón a la generación de empleo y por eso necesitamos discutir una reforma y una modernización fundamentalmente laboral para que se adecue a estos tiempos y para que permita generar empleo en la República Argentina. Modernización laboral, rebaja impositiva, claramente son las puertas de ingreso para la generación de futuros trabajos. Usted fue ministro de Defensa. ¿Hay una polémica o no por el sable de San Martín? ¿No? Sí, claro, se ha generado una... A ver, en realidad no debería existir tal polémica. Explíquenos por qué es importante ¿por qué no debería existir para los tal granaderos polémica? el sable de San Martín. Pero por supuesto, el sable de San Martín ya estuvo en Granaderos. El sable de San Martín en su momento, San Martín se lo dona a Rosas y los herederos de Rosas lo donan a la República Argentina, al archivo. Posteriormente es robado en 2 oportunidades en el archivo y por eso se destina a Granaderos. Piensen una cosa, cuando se dona el sable todavía no se había recreado el regimiento de granaderos a caballo de la República Argentina. Esto ocurrió en el año 1903. Sí. Ahí está Cristina Ustedes con piensen el que en sable. 1826 Rivadavia ordenó el cierre del regimiento de granaderos a caballo. El general San Martín decía que los granaderos, de lo que mis granaderos son capaces solo lo sé yo. Que los iguale habrá, quien los supere jamás. Fue un regimiento hecho a medida del general San Martín. Sí, el sable tiene un valor simbólico. Exactamente, es su regimiento, es con quien peleó cada una de las batallas que dio aquí en la República Argentina, como la batalla de San Lorenzo o las que dio para liberar Chile y Perú. Y claramente quienes son los custodios por ser los hijos directos del general San Martín. Hay mucha son los expectativa granaderos. por este acto, por esta entrega. Le pregunto, ¿le gustaría que vaya la vicepresidenta Victoria Villarroel? Porque se dice que ella va a pedir autorización, está enfrentada, todos sabemos, con el presidente. No comparte agenda con el gobierno, pero digo, no. A ver, Va a pedir ir. nosotros O se supone que va a tenemos pedir claro que queremos que el sable esté en Granaderos. Aparte,
un presidente que ama a los granaderos a caballo. Digo, el 17 de agosto estuvimos con los granaderos Sí, cantó con los exactamente. granaderos, varias veces. Incluso la fanfarria empezó a tocar. Recibió la orden ecuestre el presidente de la Nación de los granaderos a caballo. Hay un profundo respeto, admiración y reconocimiento a la tarea que realizan los granaderos a caballo, no solamente protocolar, sino la tarea de seguridad, porque son aquellos que le prestan seguridad al presidente de la Nación en la Quinta de Olivos y en la Casa Rosada. Con lo cual, me parece que es imprescindible que ese sable, que es tan importante, vaya a las manos de quienes supieron custodiar al general San Martín y pelear con él. Hoy se conoció una noticia singular, ¿o no? El gobierno lanzó una oficina de desmentidas oficiales o de respuesta, ¿no? Sí, de fake news. De fake news. O contra, supuestamente Sí, contra la fake news. sí. ¿no? Bueno, pero es que ustedes piensen que en el mundo de hoy, ustedes lo Ahí saben está, mejor que la nadie, oficina de respuesta la oficial. cantidad de mentiras, la cantidad de fake news que corren diariamente y que implican o tienen consecuencias para con el gobierno, Sí. se cuentan por docenas. Y que el gobierno tenga una oficina que en la parte que corresponde a la información oficial tenga la capacidad de desmentir. Les doy algunos casos, algunos ejemplos. Cada vez que hay una comitiva que va a Estados Unidos por cualquier motivo, la cantidad de especulaciones respecto de los Bueno, acuerdos, pero los tratados, especulaciones no de los tiene que ver tratados, con fake news. pero a veces se dicen cosas respecto de avances en las negociaciones, por ejemplo, que las terminan complicando a esas mismas negociaciones, por ejemplo, en las revisiones que se hacen o en los acuerdos que se celebran. ¿No tiene temor que se afecte la libertad de expresión? No, para nada, porque esto no supone una Eso no lo hace censura la previa. la oficina Esto de supone prensa. la contestación ante la mentira o ante la desinformación. Sí. Pero eventualmente no va a impedir que esa noticia se genere. Al contrario, va a dar una versión oficial. Y esto es lo importante. Pero eso no lo hace la oficina de medios. Bueno, pero va a haber una oficina específica que va a dar cuenta de cuál es la versión y los datos oficiales y la posición oficial del gobierno cuando muchos... A ver, Sí. fue muy crítico del kirchnerismo. Sí, Siempre, claro. desde el primer día. Y del fue- nodo fui muy crítico, pero se trata de otra cosa totalmente distinta. el nodo era una especie también Es decir, esto es de totalmente control. distinto. Del observatorio. Del observatorio de Claro, vigilar y observar es distinto de encontrar una respuesta oficial ante una fake news que el gobierno va a decir, esta información Sí. es... Lo que pasa es no que es la fake oficial. news está hecha con real malicia. Yo con real malicia digo, el sable que se va, no sé, o cualquier, el ministro está tomando vino y dice que está tomando agua. Sí, claro. Eso es una fake news. Un error periodístico es otra cosa. No, Más hay si que se distinguir chequea entre con la información y la opinión. La opinión es opinión, digo. Eso sí, las opiniones son libres, los hechos sagrados, Eso, ¿no? obvio. Ahora, sí hay mucha desinformación, sí hay mucha mentira respecto de datos oficiales, de datos duros. En esos casos, me parece que es importante que el gobierno tenga formal o informalmente, ha decidido tenerlo formal, con una oficina específica, que conteste cada una de las mentiras que se dicen en los medios. Ojalá o también en las redes. ratifique las verdades. Bueno, que no también, le gustan por al poder. supuesto. ¿No? A ver, cambiamos de tema porque no, ya Lazaria, le meto en otro tema Sí, muy sí. polémico de la semana. Se acaba de ir Marco Labaña del INDEC. Era un funcionario que el gobierno, hasta donde sabíamos, hasta hace muy poco tiempo, apreciaba. Se va en medio de un ruido con la inflación y con la nueva metodología que finalmente no se va a implementar. Yo lo que digo es, estamos bajando la inflación. El presidente ha sido muy claro. No vamos a tocar el termómetro en estos momentos, porque si tocamos el termómetro en estos momentos, corremos el peligro de que nos digan, ustedes lo que buscan es manipular el termómetro porque no están bajando la inflación. Y lo cierto es que le estamos bajando desde el primer día, porque como lo ha dicho el presidente, la inflación es siempre y todo lugar un fenómeno monetario. No hay más emisión monetaria, por lo tanto, la inflación se viene cayendo a pedazos. Y lo que ha dicho el presidente es, cuando el paciente deje de tener fiebre, cuando dejemos de tener inflación, por más que es baja ahora, pero cuando dejemos de tener inflación, vamos a cambiar el termómetro. Me parece que hace a la credibilidad, me parece que hace a la consistencia, que hace a la seguridad. Digo, me parece que en el medio de un proceso que es virtuoso,
porque recordemos que la inflación volaba en el año 2023. Todos se acuerdan. Sí. La verdad que modificar el índice es generar un manto de sospecha que no lo queremos hacer porque no tenemos necesidad. ¿Tenía miedo de que hubiera pegado San Moreno? Que se Es diga- totalmente distinto porque eso fue una Por eso. intervención pura y dura que no solamente tocó el índice de inflación, corrió y ocultó la pobreza porque buscaban a partir del Ocultó la ocultamiento pobreza, sí. del índice de inflación modificar todos los restantes índices para acomodar un relato. Nosotros no tenemos necesidad, somos respetuosos de las instituciones y el INDEC es una institución en donde no la podemos estar cambiando porque si lo hubiésemos cambiado pensemos que hubiese pasado contrario censo. ¿Valora el trabajo de la baña? Hoy estaríamos hablando, a ver, fue un trabajo técnico, pero claramente hubo una discrepancia y a partir de allí su salida, claramente, porque si en definitiva no comparte el lineamiento de un gobierno que tiene una obsesión de bajar la inflación a partir de la provisión de la emisión monetaria y la reducción del gasto público, sosteniendo niveles de superávit desde que asumió, digo, cuando uno se corre de esos postulados se tiene que ir del gobierno. claramente. Damián Dipache le quería hacer una consulta hablando de inflación, son temas que él conoce mucho. Decime, Dami. Sí, no, yo quería consultarle, ¿qué se está debatiendo hoy en el Congreso de la Nación respecto de esto de baja de impuestos y coparticipación? Porque básicamente veo que los gobernadores están muy inquietos porque uno de los puntos de modernización laboral es la baja de impuestos a las ganancias. ¿Y qué pasó con RIMI? No sé, nos ven o ven este programa muchas pequeñas y medianas empresas. El RIMI, incentivos para las medianas empresas y también para personas humanas, que sé que estaba en debate en el Congreso de la Nación. Dos puntos de la economía muy importantes. Uno para las cuentas de las provincias, pero otro para las cuentas de las pymes y las personas, ¿no? Bueno, se está debatiendo el proyecto, sin lugar a dudas. Nosotros, desde que asumimos el gobierno, hemos eliminado y reducido las alícuotas de más de 16 impuestos. En este caso se trataba del impuesto a las ganancias, y se trata del impuesto a las ganancias, donde las alícuotas se reducían del 35 al 31 y del 30 al 27 en la gran mayoría de los casos, y de 6 impuestos más las contribuciones patronales que se reducen. Claramente, las cargas laborales no salariales hay que reducirlas y modificarlas en la República Argentina. Lógicamente, tenemos que lograr consenso y tenemos que lograr consenso con los gobernadores y por eso se está tratando de acordar y donde claramente ellos han hecho una salvedad en el impuesto a las ganancias teniendo en cuenta que es coparticipable. Se va a cambiar eso. Pero nos importa avanzar en la modernización laboral y estamos dispuestos al diálogo respecto de esto. Y respecto del RIMI es trascendental porque cuando sacábamos el RIMI nos decían, bueno, pero ¿qué pasa respecto de la pequeña y mediana empresa? ¿Qué pasa de las inversiones que no superan los 30 millones, por ejemplo, de dólares? Bueno, ahora tenemos un régimen especial para amparar ese tipo de inversiones y para darle garantías a futuro. Manu Jove tiene una pregunta. Luis, vos, bueno, ahora formas parte de la Cámara de Diputados. Marcabas vos, la reforma laboral ingresa por el Senado. Había sido históricamente hasta acá la Cámara más hostil, el Senado, para la Libertad Avanza. Vos te tocaba ejercer el rol de ministro en ese entonces. Pero ahora, de alguna manera, si bien sumaron también muchas bancas en diputados, se dio vuelta un poco esa tortilla. Vamos a ver que va a haber más facilidad, quizás a veces por ventos en el Senado que en diputados para el gobierno, para el oficialismo. No, yo no lo veo así. Me parece que se dieron las condiciones para que ingresara en el Senado. Fíjate que la ley de responsabilidad penal juvenil, que baja la edad de imputabilidad, que genera un nuevo régimen, que lo venimos reclamando desde hace muchísimo tiempo, porque tenemos un régimen del año 1981 que fracasa todo el tiempo cada vez que se comete un delito aberrante por parte de un adolescente que comprendió la criminalidad del hecho y pese a haberlo comprendido, la justicia por una cuestión del acta de nacimiento baja la persiana e impide que la víctima tenga justicia ante un homicidio, o ante una muerte o ante un delito aberrante. Y esa reforma ingresó por diputados. Creo que en el caso de la reforma laboral me parece que es importante el rol de Patricia Bullrich como también exministra de Trabajo, digo, con su métier, con su expertise, fue ministra de Trabajo. claramente para timonear ese proceso, pero eventualmente en el caso del régimen de responsabilidad penal se eligió a la Cámara de Diputados, con lo cual claramente ha cambiado el Congreso, de un Congreso tirapiedras que supimos tener en el 2025, un Congreso que lo que buscaba era voltear un gobierno a partir del rompimiento del equilibrio fiscal
Hoy tenemos un ¿Usted Congreso... está convencido de que lo que quisieron tirar a... Sí, no tengo ninguna al duda. gobierno, Sí, voltear al claro, gobierno? sí, claramente, porque lo que decíamos ¿Y eso, nosotros... ¿Y eso ya pasó para usted o existe todavía? Bueno, nosotros cuando asumíamos el 10 de diciembre del 2023, asumíamos prácticamente sin Congreso. El presidente había ganado sin partido. Habló de espalda al Congreso también. Y tuvimos un Congreso que en un primer momento no se mostró como hostil, pero posteriormente sí, efectivamente, buscó voltear al gobierno y de hecho ustedes piensen que todo el proceso que se vivió de incertidumbre, de zozobra en el 2025, gran parte de eso se debe al funcionamiento errático y golpista del Congreso de la Nación que buscaba en todo momento desalentar las inversiones o paralizarlas porque claramente buscaba ir contra el principal activo que tiene el gobierno, que era el superávit fiscal. También de gobierno, ¿no? ¿Cómo? Hubo errores también del gobierno. Bueno, pero a ver, más allá de eso, me parece que el Congreso no buscó colaborar como sí lo hizo al principio con la ley bases, porque así como decimos que ese Congreso del 2025 buscó voltear al gobierno, al comienzo encontramos las posibilidades de generar una mayoría que le permitió al gobierno hacerse de la ley bases. Perdóname, Manu, querías decir algo. Te interrumpí. La mencionaba recién, Luis, a Patricia Bullrich, fundamental en toda esta negociación en reforma laboral particularmente, y entendemos lo será así durante todo el año. ¿Está siendo una especie de virtual vicepresidenta Patricia Bullrich ahí en el Senado? Vos que también la conocés mucho, Luis. Fuiste su compañera de No, fórmula. lo que está haciendo Patricia es la principal referente del oficialismo, una referencia muy clara, muy notoria, con mucha fortaleza política, que creo que necesitábamos tener, teniendo en cuenta que hoy no contamos con el acompañamiento del actual vicepresidente de la Nación. O sea que sí. Entonces, lógicamente, es la figura más importante del oficialismo en la Cámara de Senadores y es una referencia obligada que me parece trascendental para la discusión de estos temas y para ordenar el debate en el Senado. Petri, quiero hablar del acuerdo que se anunció hoy con Estados Unidos. Le pido a Damián Dipache que nos cuente para aquella gente que por ahí no leyó todavía el comunicado y de qué se trata, y después quiero su opinión, si esto cambia realmente la vida de mucha gente o no. Damián, contame de qué se trata el acuerdo que se anunció hace 2-3 horas nomás. Bueno, en principio es un acuerdo donde hay baja de aranceles y además trabas pararancelarias, que son burocracia para realizar actividades de comercio entre ambos países. Argentina, efectivamente, sobre el tema de granos, lácteos, ganadería, tiene grandes posibilidades y una apertura casi, te diría, muy rápida para poder hacerlo. Por parte de Estados Unidos hacia Argentina, autopartes del sector automotor, químicos, productos vinculados a situación medicinal. Argentina también se compromete a cumplir cuestiones vinculadas a patentamiento, patente intelectual, se compromete a establecer bajas graduales de aranceles. Ahora, yo explicaba hoy, suponete que existiese, en realidad existió en algún momento, pero circulase un billete de $10.000, ¿no? $10.000. De $10.000, ¿cuánto importa Estados Unidos de Argentina en relación a todo lo que importa del mundo? De $10.000 que importa del mundo, de Argentina solamente importa $19. ¿Escucharon? Sí. De $10.000 que importa del mundo, de Argentina solamente importa $19. Por lo cual, para Argentina representa una oportunidad importante por lo que es Estados Unidos y hay que ver cómo se va dando esto en el tiempo. Fundamental que Argentina mejore competitividad y el sector privado productividad para competir también con un gigante como es Estados Unidos, ¿no? ¿Es posible esto, Petri? Por supuesto, pero vos fíjate la diferencia sustancial, mientras que durante el kirchnerismo el gobierno kirchnerista celebraba acuerdos comerciales con Venezuela, por ejemplo, en el 2011, más de 12 acuerdos comerciales. Hoy estamos celebrando un acuerdo comercial inédito con Estados Unidos, que ha tenido una política arancelaria durante todo este tiempo muy dura para con quienes no considera aliados. De hecho, más de 60 países en los últimos año y medio han experimentado barreras arancelarias. En este caso, no se trata ya de imponer una barrera arancelaria, sino de sacarla efectivamente, de eliminar posiciones arancelarias. Digo, ¿piden algo 1.600 cambio? productos. No está. A ver, está establecido en el acuerdo. 1.600 productos argentinos van a poder ingresar, 1.000 millones de exportaciones vamos a poder hacer a los Estados Unidos. Hay 330 empresas norteamericanas que a partir de este acuerdo comercial están radicadas en la República Argentina
van a poder, por ejemplo, invertir mucho más en la República Argentina y eventualmente generar más empleo. Digo, me parece que es una medida muy importante que va a servir para seguir motorizando y efectivamente haciendo crecer al país. No quiero que se vaya del estudio sin ver a Grabois. Quiero que lo escuche porque por ahí te llama la atención. Se viene un 2001. Eso va a ser una crisis similar al 2001. ¿Sí? ¿Es la única? ¿Próximamente? A ver, lo que está pasando es muy parecido a lo que pasó, a lo que engendró la crisis del 2001, solo que de manera acelerada, que es algo que un economista del bando de ellos dijo, pero me pareció, es una frase que me pareció muy, muy descriptiva de algo que pasa en los sectores medios altos, que es el dólar barato les gusta más que el dulce de leche. Pero no es despectivo, ¿eh? Vos tenés situaciones como Julia Mengolini se fue a Uruguay, ¿no? Entonces la escracharon como la gran... A ver, el problema no es la decisión de Julia, el problema es el tipo de cambio, hermano. Claro. Si a vos te sale la mitad irte a Florianópolis, irte a Mar del Plata, no le puedes pedir el patriotismo a un tipo que quiere tomarse 15 días de vacaciones. Bueno, a ver, a mí... ¿Y vos pensás que eso va a derivar en una crisis, el dólar Sí, barato? porque si vos tenés 200.000 despidos del sector privado, si tenés una motosierra en el sector privado, ¿qué empieza a pasar? La changa empieza a reducirse, o sea, los viejos changarines, el Uber, el Rappi, el cartonero, empieza a ser desplazado o a competir con el nuevo excluido y yo me estuve recorriendo todas las provincias, la periferia, y en la periferia la cosa empieza de la periferia. Bueno, es el deseo del kirchnerismo desde que asumimos en el gobierno, no me sorprenden, son los sueños que tienen de recrear ese escenario que estamos en las antípodas, estamos lejísimos y cada vez nos alejamos muchísimo más, porque digo, estamos en una situación donde la economía crece, en una situación en donde estamos bajando la pobreza exponencialmente. Decíamos, del 57 que asumimos, que nos dejaron, el 54 que asumimos, a este 26.9, con un país que se está desendeudando en más de 50.000 millones de dólares, con superávit fiscal, porque en exportaciones, perdón, porque decían, son más los productos que ingresan que los productos que exportamos. Bueno, es falso, digo, hay un crecimiento de nuestras exportaciones. Entonces, es el sendero y es el camino que eligieron los argentinos. El problema que tienen es que los argentinos no los acompañan a ellos, los dejaron de acompañar hace muchísimo tiempo y no quieren volver al pasado. ¿Para usted se terminó el kirchnerismo? No se ha terminado, tiene representación, pero claramente después de las elecciones de medio término quedó manifestado que los argentinos no quieren volver atrás. Votaron apostando al futuro y votaron apostando a este presidente, a Javier Milei, que ha venido a cambiar definitivamente y sin salvoconductos, sin maquillaje, los graves problemas estructurales que tenía la República Argentina por 100 años. Le das una pregunta a nuestro compañero Julián Alves. Petri, ¿cómo le va? Muy bien. Lo vuelvo a un tema que ya charlamos anteriormente, sobre el acuerdo con Estados Unidos. Se determinó, sé que el anuncio fue hace poquitas horas, pero que el acuerdo pase por el Congreso, si pasa por diputados, por Senado, sí, va que a pasar se traten por ambas cámaras. extraordinarios. Ya lo dijo el canciller Pablo Kirchner. ¿Lo van a meter en el acuerdo extraordinarias va a ser o en remitido, ordinarias? Pero fíjense qué importante, porque estamos hablando de una Argentina que era cerrada, que no comercializaba con el mundo, que era una de las principales quejas que existían, a una Argentina que hace un acuerdo comercial con Estados Unidos y a un Mercosur que se reactiva producto de el pedido de nuestro país y avanza en un acuerdo con la Unión Económica Europea. Digo, son dos acuerdos que nos van a colocar y van a colocar a los productos que fabrique la República Argentina en un público, un consumidor ABC1 dispuesto a pagarlos, y esto va a generar, sin lugar a dudas, mayor producción y mayor empleo y fundamentalmente crecimiento. Qué optimismo que tiene, Sí, ¿no? está muy tu llamado. No sé si Bueno, pero fíjense, dejar de ser ministro, qué trascendente que es que podamos discutir una modernización laboral en estos momentos. Un debate que estuvo clausurado durante muchísimo tiempo de la democracia y le dio la espalda, digo. ¿Y quién representaba a esos trabajadores informales? Déjeme decirle esto, ya lo despedimos, pero mucha gente se queja y uno lo ve en la calle, lo ve en las encuestas, jubilados. Se quejan de que no llegan a fin de mes. Bueno, a ver, la economía... Mucha gente que la está pasando mal, que dice yo trabajo y no me alcanza la plata. A ver, eso...
A ver, el tema ya se discutió mucho. Sin lugar a dudas, hay sectores que están saliendo, lo veíamos, la encuesta de pobreza dando cuenta de que un 26,9% hoy están bajo la línea de pobreza y hemos sacado a muchos argentinos, millones de argentinos de la pobreza. Todavía nos quedan muchos. Ese 26,9 nos obliga a seguir trabajando, no estamos conformes. Y esos que vos mencionás son parte de ese 26, fundamentalmente los indigentes, digo, en la República Argentina. Ahora, los niveles de cobertura, y esto es producto de las políticas que ha llevado a cabo Sandra Petovelo y Economía con Toto Caputo, los niveles de cobertura a esos sectores se han ampliado. Digo, entonces, me parece que claramente hay sensibilidad para con el gobierno respecto de los que eventualmente no pueden estar pasándola bien, mientras estamos sacando a miles de argentinos todos los días de la pobreza con las políticas económicas. ¿Milei va a ser reelecto en el 2027? Yo espero que sí. Espero y vamos a hacer todo lo posible para que eso suceda. Sí. Claramente. Él también quiere. Pero él ya lo ha dicho. A ver, la campaña él ya no va la a estar- lanzaron. Él ya lo ha dicho. Ahora, lo que no sabemos si es con la misma fórmula o no. Yo creo que no. Seguramente que no. No, porque Seguramente que no, pero que lo diga él, no lo digas vos. No, Déjalo porque que lo diga él. va a ser con la misma fórmula con Villarroel. Seguramente que no. Acá hay un tuit de Villarroel de ahora. A ver. Va a ser una decisión del presidente, pero... Sí. Tuiteó en realidad... Eduardo Verástegui, el mexicano, conversaciones con mi querida amiga Vicky Villarroel, vicepresidenta de Argentina, sobre soberanía, patriotismo y nuestra fe católica que nos llama a defender la vida desde la concepción y a rechazar la cultura de muerte que pretende resolver los problemas eliminando vidas humanas. La vida siempre será prioridad. Bueno, es la reaparición de Villarroel, ¿no? En una foto ahí. Una foto, Está muy... sí. Dios, patria y familia. Sí. Sí. Ahí ¿está haciendo dedos en B? Dedos en B. No y puede bueno. ser. A ver. Ahí está. Está bien. Estará blanqueando. ¿Qué es peronista, Villarroel? No sé, digo, se habla del blanqueo. ¿Va a ser con Petri la fórmula? No. No, el presidente lo va a definir claramente. Es decir, pero vamos a trabajar para que eso suceda. Sí, Vamos. pero se abraza mucho, mire, usted. Bueno, tengo el privilegio y el orgullo de ser amigo del presidente y orgulloso de haber integrado su gabinete porque sé de sus convicciones, de su liderazgo, de su honestidad intelectual y de sus valores morales fundamentalmente. Diputado, gracias por Muchas haber venido. gracias. Lo esperamos pronto. Le preguntamos varias cosas y me dicen que está rebotando mucho lo que dijo de Villarroel. Gracias por venir.